nombre que es sobre todo nombre, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Llénanos de tu espíritu, Señor, para poder cantar y proclamar tus virtudes, Señor. La realidad de quién eres tú, Señor, de los principados y las potestades, y aún, Señor, con nosotros mismos en nuestra alma, declarar quién eres tú para nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.
digno de nuestra alabanza, Cristo. Es digno de nuestra adoración, Jesús. Recibe, Señor, alabanza, este fruto de labios que confiesa tu nombre, Cristo. Solo una cosa es necesaria para buscaré.
Aleluya, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús, por sobre todas las cosas, Señor Jesús. Te exaltamos, bendito Cristo. Amor
los que estamos aquí, Señor, para llenarnos con tu Espíritu, Señor, en fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles para ti, Señor, en tu sabiduría y en tu majestad, Señor. Te alabamos hoy, Señor. Amén. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno que estamos bien. Pues vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesucristo, te damos, como cantábamos, la gloria, la honra, Señor, y te damos muchas gracias en esta tarde por esta reunión en la que tú nos concedes, Señor, asistir, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y pedimos pues en esta reunión, Señor, que tú nos llenes de tu sabiduría, que tú nos llenes de tu espíritu, de la vida que hay en Cristo. Cristo es la vida, y pedimos, Señor, que nuestro corazón se ha tocado, nuestro espíritu se ha tocado, Señor, por la revelación que hay en tu palabra. Te pedimos que, Señor, pues podamos hoy conocer un poco más de ti, que nuestro corazón sea tocado, Señor, por tu palabra que es espíritu y vida, y que con esta vida podamos ser animados, fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo. Así que bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Estamos viendo el versículo 24 y 25. Estamos hablando de Salomón, que es Jedidías, y estamos hablando de Mateo 1:6, el hijo de David y de la mujer de Urías, de Salomón. El tema que estamos tocando ya es completamente el de Salomón, estamos hablando de él. Entonces, hemos hablado de estos dos versículos, como Salomón y Betsabé tuvieron pues 4 hijos, 2 de ellos muy destacados, ¿no? Uno de ellos es Salomón y el otro es Natán, pero aquí estamos hablando de Salomón, y Salomón fue el nombre que le puso David, aunque hemos visto en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, que Dios le dijo a David que le nacería un hijo cuyo hombre sería un varón de paz, y que le tendría que poner a Salomón. Entonces, cuando nace este hijo, David entiende que es él, es Salomón, y por eso le pone por nombre Salomón, que significa pacífico. Pero este hijo de David y Betsabé, Salomón, pacífico, fue amado por Dios, y Dios también dijo que se le pusiera por nombre Jedidías, que significa amado por Jehová o amado de Dios. Entonces hemos hablado de esto. Jesús es el verdadero Salomón. Jesús es más que Salomón, dice Mateo capítulo 12, versículo 42, Jesucristo dijo: he aquí más que Salomón en este lugar, y Jesús estaba refiriendo a sí mismo: yo soy superior, yo soy más grande que Salomón. De hecho, Jesús es el verdadero Salomón. Y hemos hablado de estos 3 elementos que dieron lugar a Salomón, de estos 3 aspectos, ¿no? El pecado, el arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios nos otorga su perdón, y esto da como fruto una relación pacífica con Dios. Somos bienaventurados por ser pacificadores, porque hay paz, hay quietud, hay tranquilidad entre Dios y nosotros. Y cuando Dios encuentra a una persona como David, de un corazón contrito, de un espíritu humillado, entonces Dios ama esto,
Gedidías, Salomón y Gedidías. Y hemos hablado de este asunto. Hoy vamos a comenzar a hablar igual de Salomón, porque de Salomón en figura de Cristo como figura de Cristo tenemos que hablar tres aspectos de Salomón como el hijo de David, sin perder de vista esto, que Salomón es el hijo de David, y Salomón como hijo de David tenemos que ver tres aspectos de este hombre. El primero de ellos es el reino, el segundo es que Salomón era un hombre muy sabio, y número 3 fue el que pudo edificar la casa de Dios. Así que vamos a hablar de estos tres aspectos que abarca Salomón y vamos a ir con calma viendo uno por uno. Así que lo que vamos a iniciar a ver el día de hoy es este primer aspecto, cómo Salomón como hijo de David es el rey que sería colocado sustituyendo a David en el trono de David su padre. Así que vamos a hablar de esto. Entonces, Salomón tipifica a Cristo en el sentido de que Salomón pudo heredar el reino de David su padre. Y hay algunos versículos muy interesantes en este sentido que nos hablan de cómo Dios le había anunciado a David que uno de sus hijos sería el que lo iba a sustituir y sería aquel que ocuparía el reino de David. Entonces esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7. En este capítulo vemos cómo Dios está hablando con David y Dios le anticipa y le anuncia esto a David, que de las entrañas de David, de su propia descendencia, vendría un hijo que heredaría el reino de David. Así que vamos a ir rápidamente a 2 de Samuel. Yo todavía aquí estoy en 1 de Samuel, ya llegué a 2, ya estoy en el capítulo 7. Muy bien, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 para que podamos ver cómo estas palabras eran de Dios a David. Y dice aquí lo siguiente, 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13, dice: y cuando tus días sean cumplidos, o sea, ya cuando mueras, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿de acuerdo? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Qué palabra de Dios para David? David, te estoy anunciando esto, llegará el día de tu muerte, pero después de ti, de tu propia descendencia, de tu propia linaje, pues va a levantarse alguien que va a nacer de ti y yo voy a afirmar su reino. Dice el versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, dice aquí la escritura. Y seguimos leyendo, dice: yo seré el padre, él será a mi hijo, etcétera. Y luego dice el 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos que Dios le hizo esta promesa a David, que de sus propias entrañas, de su propio linaje, Dios levantaría a uno de sus hijos, con el cual Dios afirmaría el reino de David. Sería el trono de David firme a través de este hijo que le nacería. Y sabemos que aquí Dios le estaba diciendo a David que sería Salomón, lógicamente, pero también Salomón sabemos que representa a Cristo. Entonces Dios también estaba hablando aquí de Jesucristo, porque el reino de Jesucristo será afirmado eternamente y para siempre. Será un reino que será para siempre, eternamente. Y ahorita vamos a leer algunos otros versículos que confirman esto, que el reino de Cristo será un reino eterno y para siempre. Pero estas fueron las palabras que Dios le anunció a David, y Dios cumplió con esta promesa. Nació Salomón. Salomón es solamente una figura, una ilustración, una sombra del verdadero Salomón, que es Jesucristo. Y Dios, a final de cuentas, cuando Cristo regrese y afirme su reino, establezca su reino en esta tierra, entonces Dios se va a encargar de afirmar este reino para siempre. Será Dios el que va a confirmar el reino de Jesucristo para siempre. Bueno, leamos otros versículos en este sentido. Jeremías capítulo 23, versículo 5,
nos habla también de esto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, dice, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sabemos que aquí ya se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo sería este rey, un renuevo justo, el cual hará justicia y juicio aquí en la tierra. O sea, esto es lo que vamos a ver en poco tiempo, amados hermanos, cuando Dios establezca el reino de Cristo sobre esta tierra y afirme su trono para siempre. Entonces veremos verdaderamente cómo hay un rey que es justo, ¿de acuerdo? Donde reinará la justicia verdaderamente. Muchos de nosotros podemos esperar que haya justicia en muchos asuntos de nuestra vida, ¿sí o no? Esperamos que haya justicia en esta situación, en esta otra, y vemos que no es así. Pero llegará el reino de este renuevo justo que levantará Dios de esa descendencia de David, que será Jesucristo, y entonces habrá un reino de justicia. Verdaderamente los seres humanos experimentarán lo que es la justicia verdadera cuando Cristo sea este renuevo justo que Dios establecerá sobre la tierra. Entonces, esperamos esa justicia. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33 también nos hablan de esto. Dice, este será grande, son palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está profetizando. En este capítulo es muy interesante porque profetiza de su hijo, de Juan, pero también de Cristo. Y estos dos versículos está hablando Zacarías de Jesucristo. Y dice aquí, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el reino de Cristo no será como los gobiernos que conocemos nosotros ahora. Podemos conocer que hay países que los que gobiernan la nación, pues sus reinos se prolongan por mucho tiempo, ¿no? Podemos ver que en nuestra nación, pues los periodos de los presidentes son de 6 años. En los tiempos de Porfirio Díaz eran, si no mal me equivoco, de 3 años o de 4 años, ¿no? Y de pronto, pues ellos Porfirio Díaz mandaba matar a sus opositores y se extendía su reino, o ponía al de su gusto, alguien que sabía que iba a estar de acuerdo con él, y de esta manera pues él seguiría gobernando. O conocemos en estos tiempos que en nuestro país pues se gobierna por 6 años, ¿no? Tanto los gobernantes de cada estado como los presidentes, pero hay otras naciones donde se prolongan estos gobiernos, ¿no? Pensemos en Rusia, ¿no? Que este hombre llamado Vladimir Putin, pues quién sabe cuántos años lleva ya en el poder, ¿no? O el gobernante, el presidente de China, ¿no? Xi Jinping, que también lleva bastante tiempo en el poder, y así podemos ver a muchos gobernantes, pero cuando venga Jesucristo, amados hermanos, su reino no tendrá fin. Y de hecho, el profeta Daniel se le mostró en un sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Que esa gran imagen que representa los gobiernos humanos que se han establecido sobre la tierra serán destruidos por una piedra no cortada con mano humana. Esa piedra es Jesucristo, y vendrá y desmenuzará y destruirá a esa gran imagen, y se formará un gran monte, y ese gran monte representa el reino de Jesucristo en esta tierra. Ese reino se extenderá por todo el planeta y por todo el universo, y su reino no tendrá fin. Será un reino sempiterno, será un reino por los siglos de los siglos. Esto es lo que pudo ver Daniel. De hecho, en el capítulo 7, en el versículo 14, bueno, desde el 13 se ve a un anciano de días, que es Dios el Padre. Daniel 7, versículos 13 y 14, un anciano de días que hace llamar a un hijo de hombre. Ese hijo de hombre es Jesucristo, y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, y es un reino que nunca será destruido. Los imperios en esta tierra son destruidos. Podemos saber y enterarnos de muchos golpes de estado donde se derroca a algún gobernante, pero este reino de Jesucristo
no será destruido por nadie. Jesucristo, como la piedra no cortada con mano humana, establecerá su reino sobre toda la tierra, y los gobiernos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Entonces, los reinos del mundo, ¿sí?, ya no serán de algunos gobernantes como los que conocemos ahora, sino que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y junto con Cristo, por supuesto que reinarán otros, aquellos que serán los vencedores, que podrán junto con Cristo gobernar este planeta Tierra, pero no serán como los gobernantes que hoy conocemos, que son injustos, que son despiadados, que son crueles, que son criminales, ¿de acuerdo? Que muchos de ellos son ampones, son lavadores de dinero, son injustos, ¿de acuerdo? Pero ya no será así. Cuando Cristo establezca su reino, entonces los reinos de este mundo, número uno, vendrán a ser de Él. Y junto con Cristo habrá otros que van a gobernar junto con Cristo, y estos serán los santos vencedores. Aquellos que venzan en estos tiempos que vivamos en esta tierra, 70 u 80 años que Dios nos dé sobre esta tierra, pero que podamos constituirnos como vencedores. Jesucristo nos tomará en cuenta para reinar juntamente con Él, ¿de acuerdo? Por eso podemos leer en algunas parábolas cómo Jesucristo dijo: a aquel siervo al que yo le di un talento y lo multiplicó, y cuando yo regrese me entregó 2, entonces él será puesto, entrará a mi reino, pero se le va a delegar una responsabilidad en el reino de Cristo. De igual manera, el que recibió 5 talentos, ¿sí?, será puesto, nos dice uno de los evangelios, sobre 10 ciudades. Qué interesante. Entonces vemos que el reino de Cristo, los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces Dios ha colocado a su rey en Sión, su monte santo. Dios ya tiene a este rey que es Jesucristo. Entonces Salomón, como hijo de David, tipifica a Jesucristo como el rey que establecerá su reino, que será eterno, y que todos los reinos de este mundo vendrán a ser de Él completamente. Jesucristo ha sido colocado como la cabeza, muy por encima de toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, sobre principados, autoridades, potestades, no solamente en este siglo, sino aún en el venidero. Y esta preciosa cabeza que es Jesús ha sido colocado como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces vemos que Jesucristo será establecido su reino. Bueno, ahora, hablando de Salomón, el hijo de David, él cuando llegó al reino en sustitución de su padre David, hubo una rebelión para que Salomón pudiera ser establecido como rey. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, porque aquí se habla precisamente de esta situación. David nos dice en los primeros versículos de Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 4, podemos leer aquí cómo David ya era un anciano, ya era un reino que estaba en decadencia, ya estaba en el ocaso este reino de David, porque él era un anciano que ya ni siquiera podía calentarse. Entonces por ahí, pues algunos de sus siervos dijeron: pues vamos a buscar a una joven que sea hermosa, que pueda calentar a nuestro Señor, porque David ya no podía calentarse. Y esto solamente nos revela que el reino de David ya estaba por terminar, estaba por concluir. Ya era un anciano, tenía aproximadamente 70 años, podemos decir 70 años, y ya era un anciano decadente David. Pero David vivió como la vida de 4 personas, hermanos. O sea, ya tenía 70 años y ya estaba muy gastado David, porque él vivió prácticamente la vida de 4 personas a la vez, ¿no? O sea, con tanta persecución desde los 15 años hasta los 30 años y tantas situaciones tan difíciles, tan complicadas que vivió David, aunque siempre haciendo la voluntad de Dios. Pero este hombre llegó pues al fin de sus días pues de esta manera, ¿no? Ya era un anciano que necesitaba el calor de otra persona para poder pues mantenerse un poquito ahí con calor y con vida. Entonces, estos primeros versículos de Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 4, nos ilustran esto. El reino de David estaba por terminar. Se necesitaba ya que alguien más
pudiera ocupar su lugar. Entonces aquí es donde entra una situación muy violenta, una rebelión por parte de otro de los hijos de David llamado Adonías. Hemos hablado un poquito de él, ya no nos es desconocido hablar de Adonías, era uno de los hijos de David también, y este hombre, al ver a su padre que ya estaba pues prácticamente por morir, él quiso tomar ventaja de esta situación y él mismo se proclamó el rey en sustitución de su padre. Y vamos a comenzar aquí a ver algunas cosas de este capítulo 1 de Primera de Reyes. Entonces, bueno, para que Salomón fuera establecido como rey, ¿sí? Para ocupar el lugar de David su padre, hubo como obstáculo una rebelión dirigida por otro hijo de David llamado Adonías. Entonces, para que David llegara a reinar en lugar de su padre, tuvo que lidiar Salomón severamente con una rebelión comandada y dirigida por su medio hermano Adonías y por algunos seguidores que se unieron a esta rebelión. Entonces, Adonías fue el cuarto hijo de David que le nació en Hebrón. Esto ya lo vimos, 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Allí se menciona a este hijo de David, que fue el cuarto hijo que le nació a David en ese lugar llamado Hebrón, donde David reinó por algunos años, con algunos cuantos meses. Entonces vemos que este hombre, Adonías, era un hijo de David. Adonías, ya también hemos hablado un poco de esto, tenía mucho en común con su hermano Absalón. Absalón fue el tercer hijo de David y Adonías el cuarto. Y entonces este hombre, Adonías, copió la conducta de su hermano Absalón en todos los aspectos de su rebelión. David, parte de esta rebelión de Adonías, fíjense, David estaba a punto de morir, ya era un anciano. Y esta rebelión de su hijo Adonías era parte de aquella disciplina a la que Dios le había sometido. Recordemos que en 2 de Samuel capítulo 12 lo hemos visto cómo Dios trajo una sentencia de disciplina sobre David, y una de ellas era la muerte de su hijo, aquel primer fruto de David con Betsabé, murió. Dios lo hirió gravemente de una enfermedad y después de 7 días murió. Pero otra cosa que experimentaría David como parte de esta disciplina por parte de Dios es que la espada nunca se apartaría de su casa. Y podemos ver que aún esta rebelión de Adonías era parte de esa disciplina. O sea, David, aún al final de sus días, podemos ver que la disciplina de Dios no se apartó. Él vivió todo el resto de su vida, después de ese pecado con Betsabé, vivió bajo la disciplina de Dios, porque esta rebelión de su hijo Adonías era parte de aquella disciplina, ¿de acuerdo? Porque vemos en este capítulo cómo, a final de cuentas, este hijo de David, Adonías, también murió, ¿de acuerdo? Acuérdense de aquella sentencia que David había dado cuando Natán llegó para reprenderle, para confrontarlo, ¿de acuerdo? Ese hombre rico que había tomado una oveja de un hombre pobre, y cuando a este hombre rico fue visitado, le ofreció a este visitante la corderita de aquel hombre pobre en lugar de tomar una de las propias para ofrecerle de comer a este visitante. Cuando David comienza a escuchar esta parábola, se enciende en furor, se enoja porque se identifica, se estaba viendo reflejado en un espejo, y de pronto David dice, vive Jehová, que el que tal hizo tiene que morir y pagar 4 tantos, ¿de acuerdo? Bueno, esos 4 tantos fueron los 4 hijos que murieron de David. Ese niño que aparece ahí en 2 de Samuel capítulo 12, y otro de sus hijos fue Abnón, su primogénito. Después fue Absalón, el tercero, y el cuarto sería Adonías. Entonces vemos que esto que vivió David era parte de aquella disciplina. Bueno, Adonías entonces copió su conducta a su hermano mayor llamado Absalón. Absalón también fue alguien que se rebeló en contra de su padre, y entonces Adonías siguió los mismos pasos, el ejemplo de su hermanito mayor. Vaya ejemplo que siguió. Bueno, este hombre tenía muchas características similares
Absalón. Era bien parecido, también contrató 50 carros que fueran delante de él para pelear, para arrebatarle el reino a su padre David. Entonces contrató 50 hombres que corriesen delante de él, igual que Absalón. Era bien parecido, igual que Absalón. En fin, eran idénticos estos dos hijos de David, Absalón y Adonías, eran bien parecidos. Pues tiene sentido, David era bien parecido también. La Biblia nos dice que era bien parecido David, y pues por consecuencia algunos de sus hijos también eran bien parecidos, como Absalón y como este hombre Adonías. Pero bueno, el punto aquí importante que tenemos que ver de Adonías es que él mismo dijo, ¿sí?, en el versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice que este joven Adonías se rebeló y dijo: yo reinaré. Y aquí vemos algo que va en contra de los principios espirituales de Dios, porque miren, aquí podemos ver que este jovencito se estaba autoproclamando rey, se estaba enalteciendo él mismo, y eso es algo que va en contra de los principios de Dios, porque Dios dice más bien: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea tiempo. Entonces no tenemos que buscar nuestra propia exaltación. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera nuestros propios labios tienen que exaltarnos a nosotros mismos. Que hablen de ti bien otros, pero no tú mismo, dice la Biblia. Entonces vemos aquí que este hombre, al rebelarse, se autoproclamó rey, se rebeló en contra del reino de su padre y en contra de David mismo. Y sabemos que esta rebelión, amados hermanos, pues era una actitud equivocada de este joven. O sea, él se estaba enalteciendo, se estaba envaneciendo, se estaba engrandeciendo solito y se estaba autoexaltando. Pero déjenme decirles algo importante, amados hermanos: la rebelión es un espíritu. La rebelión es un espíritu. O sea, cuando tú ves a gente que está rebelándose, piensa en una nación donde hay un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es dirigido por gente que se está rebelando ante el gobierno que está en el poder. Y cuando se suscita esta situación, es un espíritu que motiva a los seres humanos a rebelarse contra la autoridad que está colocada. Lo mismo sucede en una familia o en un trabajo, en una empresa. Cuando de pronto tú ves a una persona que es medio grillera y que quiere quitar de ese lugar a una persona para ocuparlo él mismo, pues esto es un espíritu que opera en aquellos que se enaltecen, en aquellos que quieren engrandecerse, que quieren ocupar lugares que no les pertenecen. Entonces, es un espíritu, amados hermanos, y aún en la iglesia se puede dar esta situación, y debemos de ser muy cuidadosos de no permitir que un espíritu de rebelión nos pueda llegar a seducir de tal manera que participemos en algo que nunca está en los planes de Dios: la rebelión en contra de las autoridades o una rebelión abierta para dividir a la iglesia. Esto es algo que ha sufrido la iglesia. No estoy diciendo esta iglesia, sino la iglesia en general, en cualquier parte. La división por causa de personas que son seducidos por este espíritu de rebelión, ¿sí?, que pueden conspirar, digámoslo de esta manera, como un golpe de Estado en contra de las autoridades y dividir la iglesia. Esto es un espíritu, y no es un espíritu bueno. Es un espíritu que instiga a los seres humanos a rebelarse contra la autoridad de Dios. Y esto lo podemos ver igual de los hijos contra los padres, que de pronto existe pues cierta rebeldía y bueno, es un espíritu que seduce a los seres humanos para rebelarse. Entonces, esta rebelión de Adonías era muy seria, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque piensen en esto: rebelarse contra su padre era rebelarse contra el reino de Dios, porque Dios había colocado a David como rey. Dios fue el que siempre tuvo esto en su corazón, de colocar a David como rey, ¿de acuerdo? Y ahora, en los propósitos eternos de Dios, estaba que el siguiente en ocupar el trono de David sería Salomón, porque Salomón sería una figura del verdadero Salomón llamado Jesucristo.
Entonces Dios tenía en su corazón colocar ahora a Salomón, pero este hombre, Adonías, este joven, al rebelarse en contra de su padre y querer usurpar el trono de David, estaba rebelándose en contra del reino de Dios y estaba rebelándose abiertamente en contra de Dios. Qué tremendo, porque este joven se dejó seducir por este espíritu y no se daba cuenta que se estaba rebelando en contra del reino de Dios y en contra de Dios mismo. Es lo que estaba sucediendo con este jovencito. Entonces, vemos que la rebelión es esto, hermanos, y debe de quedar muy claro, es un espíritu que puede llegar a seducir a los seres humanos para propósitos no buenos, sino malignos. Y quien incita este espíritu de rebelión es Satanás mismo, porque él se rebeló en contra de Dios. Toda rebelión, amados hermanos, que tienen los seres humanos, su origen es Satanás. Ese es el origen de cualquier rebelión. Por eso, en la iglesia no tendría que existir ninguna rebelión. Esa es la verdad. Entonces, ahora, un aspecto fundamental para que este joven Adonías se rebelara contra su padre fue lo que podemos leer en el versículo 6 de Primera de Reyes capítulo 1. Esto fue algo que David descuidó en la vida de su hijo Adonías, y esto dio lugar a que este jovencito se rebelara en contra de su padre. Y leemos aquí en el versículo 6 lo siguiente, dice: y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Esto fue algo importante, hermanos. Esto fue algo que dio lugar para que más adelante este joven Adonías se rebelara en contra de su padre. Es el hecho de que David en este sentido falló con su hijo, porque nunca le reprendió, nunca lo regañó, nunca provocó que le salieran algunas lágrimas a su hijo por algún regaño o alguna disciplina. Fue algo que su padre nunca hizo con este joven. Eso es lo que nos dice aquí el versículo 6. O sea, David nunca lo entristeció, es decir, nunca le llamó la atención en nada. Era un hijo consentido, era un hijo, miren, los hijos que son consentidos son rebeldones, hermanos. Cualquier hijo consentido, ¿sí? Desde que están chiquitos, si desde que están chiquitos los padres no disciplinan a sus hijos, están permitiendo el que estos niñitos, aunque están bien bonitos y hablan bien chistoso y te dicen adiós y lo que tú quieras y muy tiernos y todos, ay, dijo adiós, ¿sí? Si desde niños y desde bebés, de hecho, se va a escuchar muy cruel lo que yo les voy a decir ahorita. Si desde que tienen meses de nacidos no se les comienza a disciplinar, estamos criando monstruitos o angelitos con alitas, pero angelitos caídos. Porque los bebés son inteligentes, aunque todavía no dicen papá ni mamá, ya saben cómo pueden manipular a sus padres, de verdad, desde pequeños. Entonces, desde pequeños, los padres pueden comenzar a enderezar el camino chuequito de sus bebés con un tono de voz un poquito diferente al, ay, mi bebé, a ver, ay, chiquito, a ver, venga, a ver, a gugu, gugu, gaga, gaga, ¿sí? Y cuando de pronto empieza con un berrinchito y el papá o la mamá cambian un poquito el tono de voz, a ver, te me tranquilizas un poco, te voy a bañar, te voy a cambiar el pañal, espérate unos segundos, ahí viene tu mamila o espera, ¿sí? Ya con el simple hecho de que cambies un poquito el tono de voz, los bebés entienden, no son mensos. Los bebés pueden llegar a controlar a los padres, de verdad. Entonces, la disciplina comienza desde los pocos meses, hermanos. De pronto, aunque tengan su pañalito, una leve señal, una nalgadita leve, pero es una señal de, hey, es un berrinche. Y los padres no deben de permitir los berrinches de los hijos, de verdad. Cuando un padre o una mamá permiten que un hijo haga un berrinche y que te ponga rojo de la vergüenza del berrinchito que te está haciendo enfrente de la gente y los padres no hacen nada, más tarde se acarrean una vergüenza mucho mayor. Pero mira, yo les puedo decir esto,
Cuando uno de tus hijos te hace un berrinche y hablas con seriedad con él, a ver, ven para acá, esto no me lo vuelves a hacer, y le das 2 o 3 varazos en sus nachitas, bien dados, pregúntame si vuelve a hacerte otro berrinche. Lo piensa. Porque sabe que vas en serio si te vuelve a hacer otro show, otro espectáculo. Entonces, vemos que aquí David jamás reprendió a su hijo Adonías, y esto se tradujo años más adelante en una rebelión. ¿Cuántos hijos, cuando no se les corrige desde que son pequeños, llegan a una edad en la que ya tengo mi credencial para votar, tengo 18 años, así que tú ya no me puedes hacer nada, papá o mamá? Y se rebelan y toman decisiones equivocadas. Aún en la Biblia podemos ver la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó con su padre y dijo: a ver, papá, ¿me das mis bienes? Quiero mi herencia ya. No voy a esperar a que mueras para recibir mi herencia, así que dámela ya. Y bueno, es una enseñanza que nos da Jesucristo de cómo todos nosotros éramos ese hijo pródigo que regresamos a la casa del Padre, ¿de acuerdo? Y Él nos dio un vestido nuevo, un anillo, calzado, mató el becerro gordo, hizo una gran fiesta porque estábamos muertos, estábamos extraviados y nos recibió con vida. Esa es tu historia y mi historia. Pero trasladándolo al núcleo familiar, sucede exactamente lo mismo. Si uno no comienza a disciplinar a sus hijos desde que son pequeños, estos hijos, a la edad que no tiene que suceder, van a decir: me voy a una ciudad apartada a malgastar todos los bienes que tú me has dado. Y dice la Biblia de este hijo pródigo que malgastó sus bienes con prostitutas. Entonces, esa es la historia de cualquier hijo que no es disciplinado desde que están chiquitos. Y vemos que aquí David en este sentido falló con su hijo. Entonces, jamás lo entristeció, dice el versículo 6. Nunca le llamó la atención. Ahí estaba el Adonías de bebé y tiraba las cosas y le jalaba el cabello a sus hermanos, y jamás su papá le decía: oye, no, acaríciale, pero no le jales el cabello. No, jalar el cabello no. Ey, no jales el cabello. Jamás le llamó la atención a su hijo. Nunca. Adonías nunca escuchó un tono diferente de su padre. Nunca escuchó una reprensión, nunca lo castigó, nunca le dijo: eso no se hace. A ver, ven para acá. Jamás le llamó la atención. Y esto dio lugar a una rebelión años más adelante. Entonces, nunca lo entristeció, nunca le dijo: ¿por qué haces así? O sea, el Adonías podemos ver que era uno de los consentidos. Hacía y deshacía y no había quien le frenara. No había quien lo pudiera detener, porque jamás David le dijo: ¿por qué haces así? Eso no se hace. Si lo vuelves a hacer, te voy a dar unas buenas nalgadas. Jamás le dijo eso David. Y así y deshacía este jovencito. Era seguramente de aquellos niños que cuando iban de visita a la casa del tío o de la tía, decían: ay, ahí viene el Adonías. Sus papás nunca le dicen nada, ¿no? Ahorita va a comenzar a tirar todo, va a entrar al baño el niño Adonías y no le va a atinar a la taza del baño, va a ser un regadero en el baño. No se da cuenta que hay un lugar donde tiene que ser el baño y va a salpicar todo por todos lados. Ahí viene el Adonías. Y todos a temblar, porque era un consentido que jamás se le dijo nada. ¡Qué tremendo! Entonces, esto fue lo que dio lugar más adelante a una rebelión terrible de parte de este hombre, de este joven Adonías. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de padres que jamás disciplinaron a sus hijos, y el fin de sus hijos fue trágico. Fue muy lamentable. Pensemos en un ejemplo que la Biblia nos presenta. ¿Se acuerdan de Elí? No hace mucho hablamos de este hombre, Elí, que tenía a sus dos hijitos, a Ofnicito y a Finecito, ¿no? Y este hombre, Elí, jamás reprendía a sus hijos, aunque sabía
de todo el pecado que estaban provocando. O sea, ellos hacían pecar a Israel y de hecho robaban de las ofrendas, dormían a las puertas del tabernáculo con las mujeres que velaban allí, y su padre conocía de la mala fama de sus hijos, de cómo el pueblo se quejaba de estos hijos de Elí, llamados Ofní y Finés, y su padre nunca lo reprendió, jamás. Y podemos ver ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, algo fuerte que Dios le dijo a este hombre, a Elí, el padre. Dice, y le mostraré yo, bueno, estas ya son palabras de Samuel. Acuérdense que el primer mensaje de Samuel que Dios le dio fue una sentencia muy fuerte contra Elí y sus hijos, Ofní y Finés. Y este versículo 13 es parte de eso, de esto que Dios le había hablado a Samuel en relación a Elí y a sus hijos. Dice, y le mostraré, o sea, a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Fíjense, blasfemaron a Dios, dice, y él no los ha estorbado. Elí jamás estorbó a sus hijitos, a sus pequeñuelos, chicos grandulones, ¿no? Dice la Biblia que Elí ya era gordo, estaba ciego y era viejo. 3 características espirituales que los padres podemos llegar a tener. Como padres podemos estar ciegos porque nuestros hijos no rompen un plato. No, es que mi hijo es tan santo. Estamos ciegos si pensamos así. Y Elí estaba ciego ya, estaba viejo y estaba gordo. 3 características espirituales que caracterizaban al sacerdote en aquel tiempo. Y sus hijos, Ofní y Finés, no dudemos que al robar de las ofrendas, de la carne que ellos robaban ahí, antes de que se cociera, ellos sacaban de la carne, no dudemos que sus 2 hijitos estaban igual de gorditos, igual que su padre. Y todo esto nos deja ver, amados hermanos, que este hombre, Elí, también fue un hombre descuidado en cuanto a la educación de sus hijos y jamás los estorbó. Dios se lo dijo aquí, en este versículo 13. Dice, y Elí no los ha estorbado. Aunque sus hijos tienen una fama terrible, aunque sus hijos han blasfemado mi nombre, aunque sus hijos hacen pecar a Israel, aunque sus hijos roban de mis ofrendas, ¿sí? Están pisoteando mi tabernáculo, fornicando con mujeres allí. Su padre Elí jamás estorbó a sus hijos, jamás los regañó, nunca. Y vemos que estos hombres, conforme a la sentencia de Dios, así sucedió. En un mismo día murieron sus hijos. En aquella batalla contra los filisteos, cuando se llevaron el arca ahí al campo de batalla, Israel sufrió una derrota espantosa, y en esa batalla también murieron estos 2 hijos de Elí, llamados Ofní y Finés. Bueno, Elí jamás estorbó a sus hijos. Tú y yo, amados hermanos, los que somos padres, tenemos que ser un estorbo para nuestros hijos. Y les decía en otro momento que el estorbar a nuestros hijos no es algo grato para ellos, ni tampoco para los padres. O sea, cuando tú comienzas a reprender a tus hijos, tenemos que reconocer que no es tan agradable para los padres. O sea, cuando tú disciplinas a tus hijos, no es algo así como que, a ver, oye, me dan ganas hoy de disciplinar a uno de mis hijos. Ojalá y haga algo, una travesurita para ahorita darle, porque tengo ganas. O sea, un padre enfermo tal vez sí lo hace, pero un padre que es cuerdo, ¿sí?, estorba a sus hijos, aunque a sus hijos no les sea agradable, y al propio padre tampoco les sea agradable, porque ¿a quién le gusta darle unas buenas a sus hijos? Solamente, o sea, insisto en esto es parte del papel que tenemos como padres. Entonces, el estorbar, pues es reprender a los hijos, es corregirlos. De hecho, pues es esto, el reprenderles, el hablar con firmeza y cuando se requiera con dureza a los hijos. No siempre es ternura, amados hermanos. Sí, dice la Biblia que
si nuestros padres, creo que es Hebreos el que dice esto, ¿no? O sea, Dios al que ama disciplina. La disciplina en un principio no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después produce un fruto apacible de justicia. Y dice, y nuestros padres nos disciplinaban como ellos pensaban que era lo correcto. Como padres también nos equivocamos a veces en las disciplinas, pero tratamos de estorbar a nuestros hijos y de corregirlos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto más nuestro Padre, que nos ha tomado por hijos, no nos disciplina? Entonces la disciplina es por parte de Dios, y Elí no estorbó a sus hijos, es decir, no lo reprendió jamás, nunca cambió un poquito el tono de su voz, jamás lo sometió a un castigo, jamás corrigió sus caminos, sino les decía, ay hijos, por ahí se escucha, hay un rumor, chiquitos, mis pequeños, a ver, ven para acá, ovnicito, siéntese en mi piernita. Se escucha un rumor de que ustedes andan muy mal. Ya no, hijos, por favor, ya. Toma tu gansito, ándale. Toma tus chocorroles, ándale. Ahí está la lechita con tu chocomilk. Ay, mis chiquitos, ya no anden así, ya no se van a portar así. No, papá. Ok. Entonces, jamás hubo una reprensión por parte de Elí, jamás hubo una corrección, un castigo, un tono de voz más fuerte, unas nalgadas, unos varazos, jamás hubo esto. Podemos ver que entonces tanto el padre como los hijos fracasaron. Está horrible esto. Bueno, este es un ejemplo que nos presenta la Biblia. Otro ejemplo que nos pone la Biblia, y este caso es desafortunado, amados hermanos, y es el caso del profeta Samuel. Samuel, sabemos cómo fue concebido por una mujer piadosa llamada Ana, que clamaba a Dios, que decía, dame un hijo que sea hombre, para darlo para tu pueblo Israel, a favor de tu pueblo Israel. Si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti para que sea tuyo para siempre, dijo esta mujer Ana, y Dios escuchó eso, le agradó, y le permitió que tuviera a Samuel. Y Samuel, desde que era un pequeño, pues comenzó a escuchar la voz de Dios, y todo el pueblo, desde que era un niño, después pasó a ser un joven, un adulto, un anciano, todo el pueblo sabían que era un hombre de Dios, era un profeta, era un gobernante, ¿sí? Y aparte era un sacerdote. Cumplía los 3 ministerios de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Ese era Samuel. Pero este hombre, con ese peso glorioso que tenía de ser esto, ¿sí? Él fracasó con sus hijos. Y esto nos presenta la Biblia en 1 de Samuel, en el capítulo 8. Aquí es donde todos los ancianos de Israel van delante de Samuel para pedirle que les coloque un rey, como lo tienen todas las naciones. Y vamos a leer aquí del versículo 1 al 3 de 1 de Samuel 8 para que veamos cómo está este asunto. Dice aquí: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Hasta aquí podemos pensar, pues bueno, los hijos de Samuel estaban en los caminos de Dios, igual que su padre, por eso los puso por jueces. Pero dice el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Qué tremendo! ¡Qué versículo tan duro en relación a los hijos de este gran hombre llamado Samuel! Entonces podemos ver aquí, amados hermanos, que esto simplemente fue el fruto de no estorbar a los hijos, de no reprenderlos, ¿de acuerdo? De no entristecerlos en algún momento de sus vidas. Los padres tienen la obligación de en muchos momentos entristecer a sus hijos. Por supuesto que sí. De estorbarlos, de castigarlos, de disciplinarlos, de hablarles un poquito más fuerte.
Porque de lo contrario, ¿cómo es que estos hombres se descompusieron si su padre era ejemplar? ¿Cómo? Bueno, porque no se prestó atención en esa área con los hijos, de poderles hablar de la avaricia, hablarles pues en fin, de todo esto, ¿no? Del soborno, hablar con los hijos y disciplinarlos y corregirlos y estorbarlos y entristecerlos en algunos momentos de su vida. No les hace daño el que de pronto derramen unas lágrimas por un buen regaño de su padre. No les hace daño el que en el lugar donde se debe se les dé unos varazos en las nachas, no en la espalda. No agarres el cable de la plancha y a donde le dé, ¿no? Y aquí viene con la rajada y descalabrado y con unas llagas en la espalda y en las piernas. Pues tampoco, o sea, hay un lugar y es en las nalgas. Ahí unos buenos chanclazos, unas buenas, hay hasta en librerías cristianas te venden la varita de la corrección. De veras, 1 o 2 de esos bien dados, los hijos se vuelven sabios, se vuelven inteligentes. Y por esto me corrigió mi padre, ya no lo vuelvo a hacer. Y te evitas de broncas, en serio. Y vemos aquí que Samuel también, pues sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Entonces ellos pervirtieron el derecho, fueron tras la avaricia, y esto solamente es el reflejo de que su padre nunca los entristeció, nunca los reprendió, nunca los estorbó, nunca les corrigió, nunca les habló un poquito más fuerte, jamás. Entonces vemos esto. Ahora, regresando a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, vamos a leer el 5 y el 6 al mismo tiempo. Dice, Primera de Reyes 1, versículos 5 y 6, dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Ahí está el chiquito, ay, pequeñín, mira, ay, sus palabritas. Él dijo, se está rebelando, y él dijo: yo reinaré. Ay, el nene. Dice, y se hizo de carros de guerra, de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces ahí así? ¿De acuerdo? Aparte era hermoso, y bueno, ya había nacido después de Absalón, dice aquí la Biblia. Entonces David nunca entristeció a Adonías, y tampoco le dijo: ¿por qué haces así? Jamás. Y bueno, la palabra entristecer es interesante porque aquí dice la Biblia que David nunca entristeció a este hijo suyo, Adonías. Y esta palabra entristecer significa tallar, es decir, fabricar o modelar. O sea, es como un alfarero, ¿no? Que tiene ahí el barro y comienza a tallar, comienza a dar forma, pues no sé, a un jarrón, a un plato. Sabemos cómo es el procedimiento para formar alguna vasija, algún plato, alguna taza, no sé, alguna escultura hecha pues así de barro. Bueno, yo en la universidad tenía el taller de cerámica y era interesante porque había muchas técnicas para poder construir diferentes cosas. Luego lo metías a un horno, pero esto era primero estar como tallando, estar fabricando, estar modelando, ¿sí? Para que pudiera llegar, para poder obtener el resultado que querías, ¿no? Un jarrón, me acuerdo que en algún momento hicimos algunos jarrones, algunas tazas. Nos creíamos los super diseñadores y hacíamos cosas increíbles, ¿no? Y ya decíamos: wow, esta taza se va a vender en serie. Nadie la aceptaba cuando le ibas a ofrecer a una tienda. Bueno, entonces la palabra entristecer nos habla de esto: tallar, es decir, fabricar o modelar. Estás modelando ahí. Pero esta palabra también significa dolor, hermanos. O sea, es decir, David jamás provocó un poquito de dolor en sus hijos. Y ahora el dolor no solamente es con unas nalgadas. Hay veces que a los hijos ya no se les necesita dar unas nalgadas, pero sí causarles dolor con algunas disciplinillas, algunos castigos que necesitan. Por ejemplo, decir, si les gusta, por ejemplo, ver la televisión, no vas a ver televisión. Eso les duele. O no te voy a comprar dulces, o no sé, o sea, los padres saben de qué manera poder causarles
este asunto a sus hijos, un poquito de dolor. Es decir, y esto viene a veces de reprender, de hablar con seriedad, de hacerle ver cuáles son sus errores, y de esta manera los hijos reflexionan y claro que les causa dolor. Oh, me duele lo que me dijiste, pero pues es verdad. Entonces, David jamás le causó dolor a su hijo Adonías, jamás lo hirió, jamás lo reprendió, jamás lo estorbó, jamás le puso un alto en su vida, nunca hizo nada de esto. Entonces podemos ver cuál fue el resultado de que David jamás entristeció a su hijo y jamás le dijo: ¿por qué haces así? No está bien. Y vemos el resultado. Este hijo de David se rebeló contra su padre y quiso usurpar su trono. Bueno, ahora fíjense bien. Proverbios 22, versículo 15, nos habla de esta disciplina hacia los hijos. Dice Proverbios 22, 15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, aquí vemos que esto es lo que Dios nos dice a los padres en relación a los hijos, porque no debemos de ser ciegos a lo que dice la Escritura, amados hermanos. La Biblia aquí nos dice que la necedad es algo que está unido, ¿de acuerdo?, al corazón del muchacho, y esta palabra muchacho se traduce como niño y como joven o como adolescente. La necedad es algo que está ligado a su corazón. Y para que esta ligadura se suelte, para que nuestros hijos dejen de estar ligados, dejen de estar encadenados, dejen de estar atados a la necedad, Dios nos dice de qué manera se quita la necedad, que está ligada al corazón de los bebés, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. ¿Cuál es? La vara de la corrección. Es como llegar a una puerta que de pronto tiene ahí una cadena atravesada y un candado. Decimos, ¿cómo abrimos esta puerta que se llama necedad? Bueno, la llave para abrir ese candado es la vara de la corrección. Esa es la vara, amados hermanos. Es el acceso para que entonces esa cadena que está en esa puerta se abra y quites esa atadura, ¿de acuerdo? Eso que está ligado en el corazón de, aquí dice la Biblia, de los muchachos. Es con la vara de la corrección. Sé que esto que estoy diciendo pues ya es penalizado, ¿no? Ya las sociedades, ya muchos países, ¿no? Ya los niños desde que van en la primaria se les dice, si a alguno de tus papás se les ocurre levantarte la mano, gritarte, es más, te tocan un cabello, llama a este teléfono y llega el DIF con una licenciada y te amenaza, ¿no? Oiga, maltrato a los hijos. Si vuelve a incurrir en esto, le vamos a quitar a sus hijos, ¿no? Y ya los padres son penalizados por desligar a sus hijos de la necedad. Veamos los resultados en la juventud en estos tiempos, hermanos. Una vez decía Carlos Morán algo muy interesante. ¿Por qué el reggaetón, que es tan espantoso, es tan ofensivo, de verdad es tan vulgar? Es el resultado de que jamás se disciplinó a los hijos. Esa música solamente es la expresión de la rebelión en la juventud, de aquellos jóvenes, de aquellos niños, de aquellos bebés a los que jamás sus padres les llamaron la atención. Jamás. Se dice, por ejemplo, de Estados Unidos que ahora la raza anglosajona son los blancos, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, la juventud está en un hoyo, está en una decadencia en Estados Unidos, porque son drogadictos, no tienen trabajo, no quieren tener hijos ya. Y están en un libertinaje espantoso, pura droga, puro depravación, ¿no?
Y es una sociedad en decadencia, hermanos. Los padres que jamás disciplinaron a sus hijos. El resultado de las sociedades es también parte de esto, que los padres jamás tomaron su lugar. Pero ahora tú y yo, como el renuevo del Señor, amados hermanos, como algo que Dios tiene, que es su iglesia, nuestros hijos tienen que ser educados y tienen que crecer bajo otras circunstancias, no como lo dicta el mundo, como lo dicta la Escritura. Y algo que debemos de saber, y no tenemos que cerrar nuestros ojos y decir, estoy ciego y no es verdad. Nuestros hijos están ligados en su corazón a la necedad y necesitan la ayuda de sus padres, porque los padres son los únicos que tienen la llave para que sea desligado su corazón de la necedad. ¿Cuál es esta llave? La varita de la corrección. Esa es la llave. Para que los hijos se desliguen y sean libres de la necedad que está pegada a sus corazones. Esto dice Proverbios 22:15, es la palabra de Dios y deberíamos decir amén. Y luego Proverbios 29, con esto voy terminando prácticamente. Proverbios 29, versículo 15, afirma lo que ya vimos anteriormente. Dice el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría. Fíjense, leímos en el capítulo 22, versículo 5, que la necedad está ligada al corazón de los jóvenes, de los muchachos. Y la vara de la corrección aleja la necedad de ellos. Y en este versículo, Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¡Qué tremendo! No solamente la vara, amados hermanos, desliga a nuestros hijos de sus corazones la necedad, sino que se cambia la moneda. De necios a sabios. De necios a sabios. ¿Quieres tener hijos sabios? Cuando sea necesario, tienes que estorbarles. Cuando sea necesario, tienes que entristecerlos. Cuando sea necesario, tienes que reprenderlos, tienes que enojarte con ellos, tienes que hablarles duro, tienes que hasta que saquen algunas lágrimas por tus palabras. No por majaderías, no por ofensas, sino porque los estás enfrentando a su pecado, a su rebelión, a su necedad que está ligada a su corazón. Entonces pasamos de tener hijos necios a hijos sabios. Fíjense lo que hace la varita. La vara y la corrección dan sabiduría. Y luego dice la segunda parte, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y eso lo podemos ver, hermanos, en todos lados. A mí me ha tocado ver a niños que de pronto su mamá, estate quieto, no, y se van a los golpes y le quieren pegar a la mamá, porque quieren el cochino celular o la tableta. Y el papá o la mamá, para frenar el show que le está dando su hijo, pues le dan, se someten, los padres se someten a los hijos. Es increíble. Los hijos son los que se tienen que someter a los padres, no los padres a los hijos. O sea, no es de que, a ver, hijito, ¿qué es lo que quiere el nene? A ver. Y los padres son los que tienen que poner el orden con sus hijos. Hay un tiempo para esto. Hay que aprovechar el tiempo desde que están pequeños para instruirlos en los caminos de Dios. Y cuando sea necesario, insisto, ahí está la vara que cambia al muchacho de ser necio a ser sabio. Qué tremendo, hermanos. Y ves así, ¿no? Los papás que obedecen a los hijos. Está feo, hermanos. Bueno, iba a decir algo, pero me voy a guardar silencio en esto. Entonces, fíjense, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando tú veas en la calle, cuando vas en el mercado, en el transporte, no sé, algún familiar y ves un drama de un niño, ¿has visto esos niños que están en el piso y levántate y ahí están, ni lloran, nada más están haciendo el espectáculo?
ese es un niño que no se disciplina. Es un niño que domina a sus padres. Es un niño que si no se le corrige será un rebelde. Pero de veras, así, nada más levantarlo tantito. A ver, aquí no me hace esto, y unas nalgadas, y mira, santo remedio. La Biblia lo dice, de la necedad a ser sabio. Qué tremendo. ¿Para qué? Para que las mamás, ¿de acuerdo? No sean avergonzados. ¿A quién le gusta que tus hijos te avergüencen? Que te hagan quedar en mal. Bueno, es porque no se aplicó con sabiduría esta corrección. Y dice aquí mismo en el capítulo 29, versículo 17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Hermanos, ¿creemos lo que dice la Biblia? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué es el alma? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, ese es el alma. Bueno, cuando tú corriges a tu hijo, esto te va a dar descanso y alegría a tu alma. O sea, tus pensamientos van a estar bien en relación a tus hijos. No vas a estar preocupado porque ya está en estos pasos o en aquellos. O sea, a final de cuentas habrá descanso cuando se corrige a los hijos. Así que, padres, no nos cansemos de corregir a nuestros hijos para que hallemos descanso. O sea, tiene que ser así, y la palabra así nos lo enseña. Y tenemos que ver que la Biblia, en la Biblia encontramos sabiduría de Dios, y esta sabiduría es para el bien de nuestros hijos, para que nuestros hijos no se descarrilen, para que nuestros hijos no se extravíen, para que nuestros hijos no nos causen vergüenza, para que la necedad sea desligada de sus corazones y tengamos hijos sabios. Qué tremendo. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Hay más que hablar en relación a la rebelión y lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que ver esto, que este joven Adonías se rebeló contra su padre, y esta rebelión era una rebelión contra Dios, era una rebelión contra el reino de Dios, porque fue un niño consentido, al cual su padre nunca lo entristeció y jamás le llegó a decir, ¿por qué haces así? Discúlpate. Esos niños que de pronto llegan y le pegan, ¿no? Un niño que le pega a otro niño y sus papás nunca le dicen nada. Oye, no se pega y discúlpate. Tenemos mucho que aprender, hermanos, pero la Biblia nos anima a poder salvar las almas de nuestros hijos, y una herramienta que Dios nos ha dado es la disciplina. Qué tremendo. Hay hasta memes, ¿no? O chistes así de nuestros padres, cómo nos disciplinaban a nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí dieron buenos resultados, hermanos, de verdad. En serio que sí dieron buenos resultados, ¿no? El poder de la chancla era sensacional. La chancla era mágica, casi, hacía cosas impresionantes, ¿no? Y eso nos alejó de muchas cosas. Nuestros padres, con sus imperfecciones, así como nosotros, como padres también imperfectos, disciplinamos a nuestros hijos. Ellos, como tuvieron idea, nos disciplinaron. Y yo creo que en muchos casos hubo buenos resultados. Pero bueno, ya estamos en el siglo XXI. Hay que cambiar muchas cosas. Y la Biblia no se equivoca, amados hermanos, y eso es lo que nos enseña a nosotros como padres. Señor Jesús, tú eres sabio, y te damos gracias por esta preciosa sabiduría. Esto que hemos visto el día de hoy no es la sabiduría humana, no es la sabiduría de los príncipes de este mundo, sino que esta es una sabiduría, como escribió el apóstol Pablo, una sabiduría misteriosa. Es una sabiduría oculta, pero es la sabiduría que procede de lo alto. Danos sabiduría a los padres.
Danos sabiduría, Señor. Que podamos, Señor, dirigir a nuestros hijos, porque tu palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se extraviará de él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos enseñes cómo instruir a nuestros hijos. No siempre es la vara. A veces son las palabras, el estorbarles, el entristecerles, el decir: ¿por qué haces así? El decirles: no es correcto lo que estoy escuchando de ti. Oh Señor, danos sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tu palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir y para instruir en todo al hombre de Dios. Así que gracias por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.